favor, la música, el panadero, todo tiene solución, así que tranquilos, todo lo resolvemos acá en Udiápolis con buena actitud. Muy bien, disculpen seguramente tanta medicina, tanta medicina. Muy bien, como les había comentado, vamos a hablar ahora de la evaluación clínica y justamente les estaba comentando de lo que se ve en la imagen, ¿verdad? En la imagen estamos observando, ¿qué estamos observando? Por favor, mientras sí se visualiza, dice ahora, muy bien, buenas noches, soy Milagros Moreno del SEM de Chorrillos. ¡Wow! ¿Qué tal, Milagros? Creo que contigo ya es una segunda o tercera ponencia, sí me acuerdo de ti. Mario Puente, muy bien, sí, sí, dice ahora sí, muy bien. Buenas noches con cada uno de ustedes, así, respectivamente, su caluroso saludo de bienvenida para cada uno de ustedes, mis estimados estudiantes. Muy bien, entonces estamos observando pues una imagen, ¿no? Donde le está tapando la boca, obviamente. Buenas noches, Yanela, estudiante de Derecho. Buenas noches, mi linda Yanela. Muy bien, buenas noches. Muy bien, callar la violencia, qué excelente. A ver, Diana, tu primera estrellita, Diana, a todos. Mensaje, callar la violencia, sí. Muy bien, claro que me acuerdo de ti, corazón. Muy bien, víctima, claro. Saludos desde Hilo, Moquegua. Qué lindo, siempre, siempre aquí, representantes de todos los departamentos de nuestro querido y amado Perú. Muy bien, entonces vamos a pasar ya a definir, ¿no? La imagen dicen pues que hablan, tiene 1000 palabras ahí, ¿no? Una mujer sorprendida, ¿no es cierto?, asustada, angustiada, ¿no?, tocada en su vulnerabilidad, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosa nos quiere decir la ONU? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es la opinión de la ONU con respecto a la violencia sexual? Entonces, la violencia sexual puede definirse según la Organización Mundial como todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los o las insinuaciones, ojo con eso porque también vamos a hablar más adelante sobre estos puntos, ¿no? Porque muchas personas dicen, pero yo no la toqué, ¿no? No, yo en realidad, fue como fue, no sé, de repente él no puso un lapicero. Y ahí, mire, me acabo de recordar un caso que a ver si ustedes lo recuerdan. Hay una actriz, Lucy Cabrera, a ver si la van recordando. Fue un hecho muy sonado, ¿ya? Porque es un médico, un cirujano plástico reconocido porque salía, pues, y hacían operaciones, para poner mucho más hermosas a diferentes modelos, ¿no? Muy conocido, cirujano plástico, que también le hacía operaciones a ella. El doctor, si mal no recuerdo, se llamaba Max Álvarez. ¿Recuerdan? Max Álvarez. Uy, yo siempre digo, caramba, no hay como mis estudiantes, saben de todo. Claro, claro, abusó. Pero él, en su defensa, dijo que él no había tenido intimidad con ella, ¿no? Que él no la había penetrado. Por lo tanto, ¿no?, decía que no había incurrido en ningún delito. Si ustedes recuerdan, él se colocaba un aparato, ¿no? A ver, Albines era mal. Ajá. Muy bien. Historia conocida. Pero una excelente, Pedro Martín, muy bien. Había una cámara que grababa todo. Y ahí había abuso de poder, ¿no es cierto? Ella, como era su médico, pues iba a hacerse algunos arreglos, ¿no?, de cirugía plástica. Sí, un dildo se llama. Muy bien, un dildo. Muchas gracias, Pedro Martín. Lluvia de Estel. Pedro Martín también me parece conocido, que también creo que ya lo he visto por aquí. Buenas noches con todos, Miguel. Buenas, Luis Miguel. Muchas buenas noches con cada uno de ustedes. ¿Recuerdan ese hecho? No. Y ella estaba luchando contra esta situación de violencia que había sufrido, ¿no? Había violación de la intimidad porque fue grabada sin su consentimiento, y fue ultrajada, ¿no? Mientras, como ahí habían dicho, había sido dopada, ¿no?, supuestamente para que le realicen la intervención quirúrgica, ¿no? Y al final se logró comprobar que ella había sido violentada así específicamente. Quizás no por el miembro viril,
directamente. Bueno, aquí nos está compartiendo Yanela, por favor, de acuerdo al artículo 170, Código Penal, no solo con la penetración es violación. Excelente, Yanela, lluvia de estrellas para Yanela, estudiante de Derecho. Ahí está, excelente. ¿Qué sucedió? Si recuerdan el caso, lo dieron como culpable, ¿verdad? Salió culpable, estuvo purgando condena durante muchos años y este médico muere en la cárcel, pues, ¿no? Muere en la cárcel. Y de ese episodio tan traumático donde Lucy Cabrera no encontraba justicia porque le ponían muchos peros, ella decidió estudiar Derecho. Y si mal no recuerdo, creo que se graduó de abogada también. Se suicidó Max Álvarez. Ah, ok. Yo entendí que él había muerto por un paro cardíaco. No lo sabía, no sabía si la verdad eso no lo sé, pero sí me enteré que había fallecido. Bueno, entonces un caso donde muy bien podemos ver reflejado que no necesita la persona, ¿no es cierto?, tener penetración para que sea consumado el acto y que sea consignado como una violación. ¿Mm? Muy bien. Buenas noches con todos los que se van integrando al grupo. Buenas noches también a todos los que están por medio del Facebook. También un saludo cariñoso para cada uno de ustedes. Por favor, pongan sus comentarios, pongan su like. Estamos en Udiápolis Capacitaciones en Psicología. Es el lugar donde estamos implementando más temas de la psicología que es pues abundante, enriquecedora, ¿no? Porque está en todos los campos de nuestra vida. Muy bien, vamos a empezar ahora a definiciones de abuso y violencia sexual. ¿Será lo mismo abuso sexual que violencia sexual? ¿Qué dicen ustedes? A ver, los voy leyendo. Buenas noches. Hay un de Marisol. Buenas noches, doctora. Buenas noches, Lorena. Buenas noches, Viviana. Buenas noches. Pienso que sí. Muy bien, Lorena. Lorena nos dice, no son lo mismo, nos dice Lisette. Heli nos dice, no, doctora, ella dice que no. Muy bien, muy bien. ¿Quién más va poniendo ahí? Van colocando. Muy bien, buenas noches, doctora, me dicen por acá. Dios la bendiga. A ti, mi querido Ángel Carlos. Mayuni dice, buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, Mayuni? Qué lindo nombre, Mayuni. Cecibel, no es lo mismo. Dice, son actos diferentes. Muy bien, Yosimara. Lindo nombre, linda chica. Muy bien, son diferentes. Camila Vega, no es lo mismo, pero tienen relación. Perfecto, vamos a ir a este tema. Abuso. ¿Cuándo decimos que es abuso? ¿No? Se llama abuso sexual a los contactos e interacciones entre una persona adulta con una menor. Ya ahí vamos viendo aquí jerarquías, ¿no? Un adulto con una menor, con la finalidad de obtener una gratificación social. Se llama abuso, por favor, vamos a recordarlo siempre, se llama abuso porque existe una relación desigual entre quienes participan de esta interacción, ¿no? Estando la persona abusadora en una posición de autoridad para someter al niño, a la niña o al adolescente en las actividades sexuales, ¿no? Si es alguien de poder, ¿podría ser su profesor? ¿Podría ser el profesor? ¿Podríamos llamar también un abuso ahí? ¿Con una niña del colegio? Claro que sí, claro que sí. Buenas noches. Sí, muy bien, excelente. Me están siguiendo. Ahora vamos a pasar al otro. Violencia sexual. ¿Cuándo vamos a decir, violencia sexual? Se entiende por violación la realización del coito, ¿no? De consumar el hecho. O acto sexual llevado a cabo mediante la fuerza. Quiere decir, no estoy de acuerdo, ¿verdad? Fuerza, intimidación, ¿no es cierto? Manipulación, chantaje, infinidad de cosas. El concepto de violación supone la existencia de penetración. Ojo aquí, como ya nos comentó una compañera, pudiendo ser esta vaginal, anal o bucal. No es necesario para ello que la parte agresora, ojo con eso, utilice los genitales, como bien nos refirió una colega
creo, perdón, estudiante de Derecho, sino también violación cuando se penetra con otras partes del cuerpo, pudiendo ser los dedos, ¿verdad? También, o incluso objetos. En el caso de objetos podría entrar a tallar ahí el caso de Max Álvarez, por ejemplo, ¿no? En ese caso. Creo que inclusive le pusieron un nombre especial, ¿no? Le decían el especial, justamente, porque él lo llamaba así, creo. Estoy recordando. Muy bien. Muy bien, en el título dice violencia y en el texto dice violación. Sí, sí, sí. Muy interesante el tema, doctora, gracias. Muy bien. Ahora vamos a verlo aquí. Aquí en lo que son los ejemplos, vamos a verlo así específicamente. Dice, miren, en la violación se emplea el uso de la fuerza, intimidación o el uso de sustancias que ponen a la víctima en situación de vulnerabilidad, en el caso de Lucy Cabrera. Es que nos seguimos refiriendo al caso de Lucy Cabrera, ¿ya? La violación puede producirse vía oral, anal o vaginal. ¿Mm? Muy bien. Ay, perdón. A ver. Muy bien, vamos a continuar. La violación se castiga con cadena perpetua. Si la víctima tiene menos de 10 años de edad. Eso está en el artículo 173, inciso 10 del Código Penal. Ahí lo dirá nuestra compañera que es abogada. Vamos a ver, vamos como un cuadro comparativo. En el abuso sexual no se emplea necesariamente la fuerza o la violencia física, ¿ya? Porque recordemos que hay vamos a decir, una desigualdad, ¿no? Un adulto con una niña, ¿no? Y que tiene superioridad, ¿no? Incluso de poder, vamos a decirlo. No es necesario que exista penetración, puede existir tocamientos, ¿no? Ahí viene también los tocamientos, ¿no? En los abusos sexuales la pena aplica según el tipo de acto realizado. Muy bien. Excelente. Muy bien. Buenas noches, buenas noches. Ahora vamos a hablar tipos de violencia sexual según su gravedad, ¿ya? Lo que habíamos hablado antes, ¿no? Está tipificado según la gravedad. El acoso, ¿no? Hemos visto muchos casos también por televisión justamente de lo que es el acoso sexual, ¿no? El acoso sexual es una conducta no deseada de naturaleza sexual en el lugar de trabajo, que hace que la persona se sienta ofendida, humillada o intimidada, ¿no? Normalmente se da entre jefes, ¿no? Jefes, vamos con las personas que son de menor jerarquía. Uno, porque necesitan tener el trabajo y ellos lo saben, utilizan, ¿no?, este tipo de situación económica, vamos a decir, para acosar y que la persona se sienta, ¿no?, intimidada, ofendida, humillada, ¿no? Pero ahora se puede denunciar, ¿no es cierto? Está más escuchado, tiene más apertura que uno pueda denunciar por acoso sexual. Y también aquí hay que ser hay que poner, vamos a decir también un acápite, no solamente vamos a entender que el jefe con la secretaria, como normalmente, puede ser la jefa con un varón también. ¿Ustedes han escuchado acoso sexual en varones o no? No, se aprovechan de la situación. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. También se da, ¿no es cierto? No, dice, ajá, sí se da, se ve en muchos casos, dice, muy bien, sí, sí, ¿no es cierto? ¿Qué pasa? Que muchos varones ceden, ¿no? Con esta falsa creencia de eh, soy hombre, ¿no? Y si yo le digo que no, puede creer que no soy del todo hombre o no soy varón. ¿Cómo voy a decir que no, no? Claro, también como nos dice
A ver, uy, se me pasó rápido. Melissa nos dice, muy difícil escucharlo, pero obviamente hay casos donde ocurre este tipo de violencia. Sí, Melissa, realmente muy pocos lo hacen notar o lo hacen ver o lo denuncian, ¿no? Sí, es cierto. Sí, pero sí se dan los casos. Muy bien. Excelente, Yanela. Eso es porque los hombres no denuncian, no denuncian. ¿Cómo estás, José Luis? Me acuerdo de ti también, José Luis. Buenas noches, muy cierto. Sí, pues los varones tienen vergüenza de denunciar por el qué dirán, ¿no? Por el qué dirán. Y sobre todo, vamos a decir, esta jefa que acosa, ¿no? Va más que nada por su virilidad, ¿no? No eres hombre entonces si no estás conmigo, ¿no? Entonces sí, sí, hay muchos casos de eso y qué bueno que hayan hombres que puedan denunciar, que se sientan con la libertad de denunciar. Muy bien, claro, Piero nos dice, el qué dirán los demás, ¿no? El machismo. Excelente, Piero. Muy bien, estrellita para ti. Melissa nos comparte, dice, Miss, también ocurre donde los hombres ejercen esa violencia con otros hombres. Claro, ahí está. Como siempre digo, inteligente y bonita. Muy bien. Sí, también puede ser de un jefe varón hacia un subalterno varón, ¿no es cierto? Claro, se puede también ejercer ahí, ¿no? Este acoso sexual. Muy bien, excelente, Melissa. Lluvia de estrellas para ti por tu acotación. También pasa en la mujer hacia el varón. Claro que sí, Olivia. Muy bien. Eso es, tenemos claro lo que es el acoso sexual. Muy bien. Vamos a hablar ahora del abuso sexual. Es una agresión sexual violenta que atenta contra la libertad sexual, ¿verdad? Todos tenemos libertad sexual, ¿no es cierto? Vamos a estar con quienes queremos tener intimidad. Si no queremos, no queremos. No nos pueden obligar, ¿verdad? Ni la mujer al hombre, ni viceversa. Y su derecho a elegir la actividad sexual que quiera realizar. También, ojo con eso. Si es cometido contra un menor, afecta además su desarrollo personal en su sexualidad. ¿Ustedes qué opinan? Si sucede con esto contra un menor, ¿va a afectar en su personalidad sexual? Díganme. A ver, la violencia sexual no tiene género, ¿cierto? Malú, muy bien, Malú. La violación sexual en menores es también considerado abuso sexual. Claro que sí afecta, obviamente que sí, sí. Claro, despiertan la sexualidad en aún pequeño, ¿no? También han habido casos, por ejemplo, que niñas que han sido violentadas, que han sido abusadas sexualmente, después empieza vamos a decir, a crecer su sexualidad, ¿verdad? Entonces, es importante saber todos estos conocimientos. ¿Qué cosa es la agresión sexual entonces? Incluye ataques como la violación o intentos de violación también, ¿ya? Así como cualquier contacto sexual no deseado. Esa es la frase, no deseado, no quiero. Por lo general, un ataque sexual ocurre cuando alguien toca cualquier parte del cuerpo de otra persona sin su consentimiento, con fines sexuales, incluso si el contacto es a través de la ropa, ¿no? ¿Dónde vemos más esto con la ropa, ¿no? En los buses, ¿no? En los buses no hay sitio, y hay estos rozamientos, estos tocamientos, ¿verdad? ¿No? Estos metros, yo me acuerdo que también una actriz, Magali Solier, si mal no recuerdo, denunció que fue víctima, pues, de una agresión sexual también. Muy bien. A ver, dice, Liliana nos comparte, dice, el adolescente estaba confundido, no sabía si tendría que comportarse como varón o como mujer. A ver, dice, la violación sexual en un niño afecta en todo sentido y en muchos casos tiene consecuencias hasta ser adulto. Sí, 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 claro que sí, claro que sí.
Yo incluso estoy llevando casos, tengo pacientes, ¿no? Que han pasado muchos años, ¿no? Y han sido violadas por su padre, ¿no? Y es una cuestión que aparentemente cuando van creciendo como que se va calmando, pero llega ya a la adultez, ya forman pareja y nuevamente vienen estos recuerdos, empiezan a sentirse mal, entran a una depresión aguda y aparentemente es por la pareja, pero no, es porque de todas maneras este agresor sigue viviendo en casa. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Hay este tipo de mamás que a veces dicen, no, no es cierto, papá es muy cariñoso, tú estás confundiendo, ¿no? Por favor, cállate, no lo cuentes, ¿qué van a decir la familia de tu papá? Entonces ella en este caso se tenía que callar, ¿no? Y entendió que ella era la mala, ¿no? Porque su mamá se sentía mal, su mamá estaba muy afectada, ¿no? Pero ella sí llegó a decirla varios días, ¿no? Y la familia se separa, ¿no? Unos creen, otros no creen. Iba pasando el tiempo y ella seguía conviviendo, obviamente, con el papá, porque el papá lo negó absolutamente todo hasta el día de hoy, ¿no? Y lamentable, ella ya no vive con él, pero tiene algunos problemas para poder relacionarse, eh, vamos a decir, asertivamente con su pareja. A ver, dice, doctora, una pregunta, ¿se puede denunciar un hecho de abuso sexual cuando ya han pasado años de haber ocurrido el delito? Sí se puede denunciar, sí se puede denunciar. Son casos que son muy difíciles de superar. Claro que sí, claro, muy difíciles, de verdad, su mundo se ve trastocado de todas maneras, son pequeños, ¿no es cierto? Son pequeños. ¿Y quiénes son mayormente los agresores? Son las personas que están sumamente cercanas y son personas a quienes ellos quieren, ¿no? Como un padre, como un abuelo, como un tío, lo quieren, lo aprecian, se sienten que son las personas seguras y pasa esto, imagínense, hay una confusión de emociones como la culpa, ¿no? Si yo digo, ¿qué va a pasar con él? Si yo digo, me van a odiar y durante mucho tiempo los niños se sienten, los niños o las niñas se sienten muy culpables, ¿no? Entonces es sumamente difícil, sumamente difícil. Muy bien. A ver, dice, ¿en qué caso en ese caso se tiene que presentar pruebas del agresor? Claro. Lo que se hace normalmente, que vamos a llegar a ese punto, es pasar por cámara Gesell y ver qué tipo de afectación tiene la persona, ¿ya? Vamos a llegar a ese punto, vamos a ir avanzando. Muy bien. Dice, si para demostrar un abuso sexual tiene que tener el certificado médico legal primordial en esta clase de hechos, ¿cómo llegarán a la verdad? ¿No? Miren, en un principio es cierto que pasan por un médico legal, un médico legista, perdón, un médico legista, esto es cuando ocurre la flagrancia, perdón, amigos, perdón, amigos, cuando ocurre flagrancia, por ejemplo, la cámara G se hace de inmediato. Pero, por ejemplo, si ustedes recuerdan, hubo un grupo de sacerdotes que cometieron abusos con los niños, ¿verdad? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? ¿No? No sé si recuerdan el grupo de sacerdotes, ¿no? Y que abusaban de muchos niños y con el tiempo, con los años, ¿no? Los chicos empezaron a reunirse, a contar lo que había pasado y los han denunciado, ¿sí? Los han denunciado. Muy bien, porque de todas maneras hay una afectación, de todas maneras. Los figaris, nos dice por acá. Vamos a rogar que mi voz llegue, que mi voz llegue. Muy bien. A ver, vamos a hablar tipos, también según el tipo de agresor, ¿ya? Acá podemos decir agresión sexual por parte de un conocido, ¿no? Por parte de un conocido. Si yo digo conocido, puede ser algún familiar, perdón, un amigo de la familia, ¿no? Aquellos que vienen a visitar, ¿no? De repente amigos de mis hermanos, ¿no es cierto? Sí lo conozco, viene a casa, de repente se saluda, yo lo conozco, por eso es que ha entrado a la casa. Y se puede dar esta agresión sexual.
También se puede dar una agresión sexual por parte de un desconocido, ¿no? Lo que llamamos pues un asalto, ¿no es cierto? Podría ser incluso, hubo un tiempo donde se subían a estos colectivos que hacen todo lo que es ay Dios, se me fue el nombre, Arequipa, ¿no? Y estaban sucediendo muchos casos continuos que estos carros, que eran como taxis, ¿verdad? Se llevaban a las chicas, ¿no? Las violaban. Muy bien, sí, sí, cuñados, papá, entorno familiar, sí. Entonces, había este tipo de desconocidos, eran asaltadas en el camino, ¿no? Y violentadas, ¿no? También hay agresión sexual por parte de un familiar, ¿no? Por un parte de un familiar, ahí donde van a entrar todas las personas que están cercanas a la niña, al niño, al adolescente, ¿no? El papá, ¿no es cierto? El tío, el abuelo, el primo, ¿verdad? Todos los que aparentemente, ella o él, porque no solamente hay violación sexual hacia las niñas, también a los varoncitos, ¿no es cierto? Aparentemente están en un lugar seguro, ¿ya? En un lugar seguro, pero no se da así. ¿Mm? Y lo último, que es agresión sexual por parte de la pareja, por la parte de la pareja. ¿Qué dicen con respecto a eso, no? Dicen, pero para eso nos hemos casado, ¿no? O para eso somos pareja, para tener intimidad, ¿no es cierto? Es más, antes se decía, tienes que cumplir con tus deberes, ¿no? Conyugales, ¿no? Entonces, yo tengo el derecho de tener intimidad contigo porque nosotros somos casados, ¿no? Y una parte de tu deber es tener intimidad conmigo, ¿no? ¿Recuerdan eso? ¿No? Tener intimidad conmigo, tienes el deber, cumple con tu deber. A ver, también nos están comentando, dice la típica doctora, cúmpleme. Piero, sí, Piero, ya me acuerdo de ti, Piero. Arisbet nos dice, sin su consentimiento es violación. Muy bien. John Kelvin es claro. Ahora que lo mencionas, John Kelvin, ¿no? Ha sido sentenciado, me parece, a más de 20 años por la violación que realizó a su esposa, ¿no? Otros están de acuerdo, otros dicen muchos años, ¿verdad? Pero de todas maneras, ha sido un acto, ¿no? Que tiene que tener una condena, no porque es su esposa, no porque es la madre de sus hijos, él tiene el derecho de violentarla, ¿no? Entonces, claro, muy bien. Claro, a veces dice, nos está comentando también Claudia, a veces tiene la idea que una persona es propiedad de otra, ¿no? Claro, es como, vamos a decir, una prolongación de mí. Tú eres una prolongación de mí, por lo tanto, cuando yo quiero, pienso y deseo, tienes que estar aquí, ¿no? Muy bien. Dice, sí, tiene que haber consentimiento, nada es obligado. Claro, todo es consensuado, ¿no es cierto? Llegamos a un acuerdo. Si llegamos a un acuerdo, los dos la pasamos bien. Esa es la idea, ¿no es cierto? Muy bien. John Kelvin dice, cree que por ser su pareja tiene la absoluta potestad de tener control sobre ella. Muy bien, Yarumi, qué lindo nombre, Yarumi, ¿no? 21 años de... 21 años, miren, lo condenaron a 21 años. Melissa nos está comentando, nos dice, eso es totalmente erróneo, porque a pesar de tener una relación, el consentimiento debe ser mutuo. Muy bien, mutuo. Qué bueno que estoy leyendo a muchas chicas que lo tienen clarísimo, que nada es obligado, ¿no? Y esto de los chantajes, bueno, entonces me voy con otra persona, tú no quieres estar conmigo, entonces ya pues habrá otra persona que quiere estar conmigo, ¿no? Eso se llama chantaje, chantaje. Muy bien. Sí, anteriormente no era violación porque son parejas. Así es, mi querida Gladys. Muy bien, Yanela, pero es porque son delitos cometidos. Doctor, en los casos de abuso sexual, donde las víctimas son evaluadas con inmediatez al acto delictivo porque no presentan indicadores de afectación. Muy bien, pero hay retracción por parte de ella. Ok, ok. Sí, sí, Estela. Creo que ella después dijo que no, ¿no? Creo que sí, sí, sí.
Sí, sí, creo que al final ella dijo no, o sea, no pasó así, yo sí lo quise, pero recordemos que ella pasó por un médico legista, donde el médico legista sí dice que hubo una violación sexual, ¿no? Supongo ella que al final, pero ya esto sigue de oficio, ¿no es cierto? Así ella diga ahora ya no, eh, no, ya no tiene nada que ver, eso va a continuar. Si no, acá tenemos nuestra abogada por acá, no nos puede comentar también. Dice Heli, nos comenta, dice, por eso existe la palabra bendita. No es no. Excelente, muy bien. En parejas hay la violación también, así es, así es. En parejas, ¿no? Así tengan muchos años de casados, así tengan muchos hijos, si tú no quieres, en ambas partes, ¿ah? No solamente con las mujeres, ¿no es cierto? Si el varón no quiere, no, pues no. Muy bien. Wow, Alicia quiere, Alejandro nos comenta, voy a leer lo último, porque hay un montón de chat, les agradezco un montón, les agradezco bastante que sean así tan participativos. Quieren sentar un precedente, dice, Alejandro nos comenta, pero hay que utilizar el principio de proporcionalidad. Muy bien, al tener en consideración que hay delincuentes que violan, matan, descuartizan y reciben penas menores. Es cierto, es cierto. Lo que podemos decir también, que el pecado de los demás a ti no te hace santo, es cierto, tiene que recibir una condena, ¿no? También de acuerdo a lo que está pasando, ¿verdad? Es eso. Muy bien, qué bueno, ha quedado clarísimo. Vamos a pasar aquí. Según el tipo de víctima, ¿m? Abuso a menores, las más vulnerables, los más vulnerables, ¿no? Porque al niño se le dice, ay, tu imaginación, ¿no? Lo estás inventando, porque quieres llamar la atención, quieres que te prestemos atención, por eso estás diciendo eso. ¿Por qué, digan ustedes, por qué un niño, un pequeñito mentiría? No, si es tan doloroso para él o ella decirlo, ¿por qué mentiría? ¿Verdad? ¿Por qué lo haría? Entonces hay que prestar atención, ¿no? Sobre todo la red de apoyo. A ver, por favor, acá mis chicos saben qué cosa es la red de apoyo. ¿Mm? La red de apoyo tiene que estar así. Los niños no mienten. Muy bien, claro que sí. No tendrían por qué. No tendrían por qué. Recordemos que los agresores son los que están cerca y ellos aman a su padre, aman a su abuelo, ¿verdad? ¿Por qué lo harían? ¿No? Muy bien, en la red de apoyo venimos a hacer todo lo que estamos alrededor del niño, ¿no? Si van a la escuela, la maestra es la llamada a ver si algo pasó con este niño, si ha tenido cambios de comportamiento, cambios de conducta, ¿no? De repente se aleja de sus compañeritos cuando antes llegaba, la abrazaba a la profesora, ahora no quiere que la profesora se acerque. ¿No? Eso es una llamada de atención. En el centro educativo, en todos los centros educativos, debería haber un psicólogo, debería. Eso es lo que se quiere, ¿verdad? Entonces, derivar al psicólogo, ¿no? Del centro primero y ver qué está pasando, hablar con los padres, hablar con el niño, ¿no? Y ver si es algo que nosotros tenemos que denunciar. No nos podemos quedar callados. Nos dice Melissa, los cambios de conducta son, perdón, grandes alarmantes que indican que algo sucedió a nuestro niño. Por supuesto. ¿Cuáles son las alarmas? ¿Cuáles son los signos de alarma? A ver, vamos a aprenderlo ahora. Si no duerme bien, ¿ya? Se levanta con pesadillas. De repente también ya el niño controlaba esfínteres, estaba yendo muy bien al bañito y después nuevamente empieza a orinarse en camita, ¿no? A gritar, porque ha habido estas clásicas pesadillas de sombras negras que persiguen, ¿no? Mami, papi, siento que veo que me persiguen. Ahí, ojo, ¿no? Antes era más alegre, conversaba. Ahora cuando tú vas para abrazarlo, se retira como un signo de miedo. Otro signo y síntoma muy claro también el cambio de apetito.
¿no? El cambio de apetito, come menos, come lento, ¿no? Lo que antes le encantaba, por ejemplo, ahora no. Claro, claro, los temores, las pesadillas, ¿no es cierto? Claro que sí, claro, claro. Hay muchos cambios en su comportamiento, ¿no? Y eso nos llama la atención, nos debe llamar la atención, no solamente a los padres, sino a todas aquellas personas que estamos cerca. Puede ser una tía también, que puede observar qué está pasando con ella. Algo está pasando, algo no está bien, y ser nosotros esa persona que con mucho cariño podamos decir que puede confiar en nosotros y que nos cuente, ¿no? Y lo demás, creerlo, ¿no? Creer. Claro, muy bien, Melissa. Uy, Melissa está pero así rapidísima. Erika también nos comenta, en algunos casos de violación hay niños que manifiestan que tienen amigos imaginarios. Sí, yo he tenido muchos pacientes así. E incluso señalan ver fantasmas. Es cierto. En ese caso, ¿cómo resuelven sus informes? ¿Existe la posibilidad que el menor tenga algún tipo de desorden emocional mental? Mira, lo que tiene es una ansiedad tremenda, tremenda. Recordemos algo, los niños viven las emociones a gran escala, no viven temores, viven grandes pánicos, no viven penas, viven grandes sufrimientos, ¿ya? Todo en ellos es en extremo, porque todavía no regulan, ¿no? Entonces, imagínate el terror si es que este agresor es algún familiar, cómo poder decirlo. No se atreven a hablar, empiezan a callar y se empiezan a disminuir o a atacar, vamos a decir, a ellos mismos. ¿Cómo? Dejando de comer bien, dejando de dormir bien, dejando de disfrutar lo que las cosas que les gustaban. Es un tema muy, muy amplio para hablar cómo cambia un niño cuando ha sido violentado. Muy bien, entonces vamos a continuar. Dice, abuso a hombres. Y aquí, ¿qué estamos viendo en la imagen? A ver, ¿qué estamos viendo en la imagen? Ahí, Dios mío, se molestó. ¿Qué pasó aquí? ¿No? Muy bien, está claro, muy bien. Uy, María Lubinda nos está compartiendo. Dice, trabajo en una ONG y me tocó un caso de una adolescente que había sido sometida a tener relaciones sexuales por parte del tío. En este caso, dice, fuimos a visitar a los padres para que sea de su conocimiento lo que estaba pasando. Y lo primero que dijeron en este caso el padre, esa niña está que miente, mi hermano no sería capaz. ¿Y hasta qué punto? Vemos que hasta la propia familia desacredita, así es la palabra de sus hijos, tan solo por el que dirán, o porque la madre de esta estaba supuestamente enferma. Sí, totalmente, imagínense ustedes, no valida sus emociones, ¿no es cierto? No valida el sufrimiento de ella, ¿verdad? Qué terrible, sí, las personas que son llamadas a protegerte, que son tus padres, no te protegen, no te protegen. ¿Cómo se puede sentir? ¿No? Después sí, en algunos casos se desarrollan algún tipo de trastornos de personalidad. Ya eso lo vamos a ver también. Los trastornos de personalidad es un tema sumamente interesante que lo vamos a tocar. Si yo ya lo tengo ahí anotado, porque es muy, muy, muy interesante. Dice, cuando un niño dice que soñó que orinaba y terminó orinando su cama, ¿es alguna señal de que algo malo le sucedió? Sí, hay que ver qué está sucediendo con él, porque él dice, estaba soñando que estaba orinando, estaba soñando, ¿ya? Hay que ver cómo, si está comiendo bien, hay que preguntar a la maestra cómo se está comportando con los compañeritos, si está jugando bien, ¿ya? Entonces, de todas maneras, nunca está de más ir a preguntar cómo se está desarrollando mi hijo, mi hija en el colegio, cómo le va con los amigos, ¿no? ¿Cómo va? ¿Cómo están yendo las notas? Usted observe también cómo está comiendo, cómo está interactuando con sus hermanitos, si es que tuviera hermanitos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, el abuso a hombres. Creo que nadie comentó lo de hombres, pero aquí vemos en la imagen a una señora, ¿no? Totalmente descontrolada, ¿no? Con un zapato en la mano, ¿no? Y todavía punta aguja, ¿no?
y se ve ahí a una persona, a un varón que está, ¿no? Está asustado, ¿no? Está asustado, ¿no? Entonces, ¿también hay abuso a hombres? ¿O ustedes creen que es una imagen nada más y que no existe eso? Que no existe. Mario Puente nos dice la tóxica. No, el abuso a hombre también se da, claro, ¿no? Se da en menor escala, dicho sea de paso. Ahora, puede darse, ¿no? Lamentablemente sí hay abuso a los hombres, pero no denuncian por vergüenza, ¿no? Porque llegan al centro policial y pueden ser burla de los mismos señores policías. Ahora, el Centro de Emergencia Mujer, lo que es el CEM, muchos han entendido que solamente pueden ir mujeres, ¿no? Porque se llama Centro de Emergencia Mujer, pero en realidad pueden ir todos, pueden ir varones también si han sentido violentados. Dice, Melissa nos comenta, por supuesto, existe, tengo un caso cercano y debido a la dependencia emocional aún permanece con esa pareja. Sí, pues la otra persona no va a cambiar. ¿Quién tiene que cambiar? Él, ¿verdad? Él, exacto, sino que muchos no denuncian por vergüenza, así es. Y también lo que es más conocido, el abuso a mujeres. Muy bien. Qué tema tan interesante con ustedes. Tipos de abuso sexual sin contacto físico. ¿Habrá? ¿Habrá? ¿No? Decimos, no, pero yo no la toqué. ¿Por qué me van a denunciar a mí por abuso físico? ¿No? Perdón, por contacto físico. A ver, espiar al niño o al adolescente, a la niña, cuando se viste, también es un abuso sexual, ¿ya? Hay que saberlo, hay que reconocerlo. Exponer los genitales ante el menor o masturbarse delante de él o ella. Imagínense eso, ¿no? Dice, no, Alejandro nos comenta, nuestro país es muy conservador y machista y denunciar por violencia atenta contra, entre comillas, contra su hombría. Así es, lamentablemente, pero todo puede cambiar, ¿no? Pueden levantar su voz y decir, caramba, están abusando de mí y tengo todo el derecho y soy bien hombre de denunciar cuando una persona, cuando una mujer se está pasando, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos también cuando hay un abuso? Cuando no hay un contacto físico, pero es un abuso, espiar al niño mientras se baña, mientras se cambia, ¿verdad? O al adolescente, exponer los genitales ante el menor, imagínense, o masturbarse delante de él o ella, también es un abuso, ¿no? El niño quizás está viendo su serie, su película, y lo somete a ver algo que para él es totalmente desconocido, ¿no? Y está atentando, pues, contra sus pensamientos, contra sus valores, contra él mismo. Utilizarlo para elaborar material pornográfico. También se ha visto, lamentablemente, que hay algunos padres que utilizan a sus niños con esto de la toma de pornografía, ¿no? Toma de fotos a sus niños y comercializan, ¿no? Y a veces hay personas, y en realidad hay eso, hay personas que consumen material pornográfico, por eso es que se dan estos casos. Tomarles fotos o firmarlos desnudos también es un abuso. Hacer que vea pornografía, ¿no? Tenía un paciente que tenía a su tío y le decía, tú ya tienes 8 años, ya te tienes que hacer hombre, ¿no? Y le decía ver infinidad de películas y me comentaba, él tiene 28 años ahora, me hacía ver películas, no mujer con varón, no, sino 3 contra 1, no hombre con hombre, y yo ya no entendía, me dice, yo era chiquito, yo miraba, yo no entendía si está bien eso, si es que de verdad son 3 personas que tienen que estar con una, ¿no? O si tienen que ser siempre hombres o 2 mujeres, ¿no? Eso también es un abuso. Incitación por parte de la persona abusadora a que el niño, la niña o el adolescente toque sus genitales, ¿no? Tócate, tócate, te doy un caramelo, te doy dinero, o le cuento a tu mamá, ¿no es cierto? Incitar la sexualidad del menor de edad mediante conversaciones, ¿no es cierto? E imágenes de contenido sexual a través del chat.
¿no? Ahora el famoso chat, ¿no? Por el chat, por el WhatsApp, empiezan a mandar un montón de fotos, ¿no? Antes no se veía eso, esto, envíame una foto así, ya está, por ejemplo, ¿no? El correo, las redes sociales, entre otros. Muy bien. Dice, nos está comentando Fiorella, nos dice, en la provincia de Guarmey, Ancash, se dio un caso de una madre que tenía su pareja, a quien permitía que abuse sexualmente de sus dos hijas adolescentes y las grababa para exponer, las grababa, ¿dónde está? Uy, se me pasó. Uy, sí, pasa tan rápido, pero qué terrible, ¿no? Qué terrible que una mamá, ¿no? Se preste para estas cosas. Qué terrible, realmente. Muy bien. En Lima, la Dirección de Trata de Personas capturó a la bestia, un extranjero que lideraba una organización criminal donde abusaban de menores y el nexo era la madre y su pareja. Terrible, terrible. Muy bien, muchas gracias Alejandro por compartir con nosotros el impulso a un niño para que sea partícipe del acto cuando hablamos de pornografía. Así es, Kelly, muy bien. Dice, Melissa dice, también el abuso sexual se puede considerar cuando la madre, por medio de redes sociales, expone la intimidad de sus hijas. Claro que sí, claro que sí. No, en realidad nosotros no tenemos que exponer a nuestros hijos, ¿verdad? Ni, por ejemplo, tomarles una foto. Antes se tomaban los niños desnudos, ¿no? Y la mamá lo tenía en su cajita, pues, ¿no? No iba a redes, no lo veía nadie, la mamá lo tenía porque, no sé, hubo como una creencia, hubo una moda, qué sé yo. Pero ahora, ¿no? Hay mamás que toman supuestamente, dicen, fotos artísticas, dicen, ¿no? Y los suben a las redes, ¿no? Y que están a merced, pues, de todo aquel que pueda agarrarlo y utilizarlo para situaciones, pues, nada buenas. Entonces, ¿por qué exponerlos? ¿Para qué exponerlos? ¿Verdad? Muy bien, muchas gracias, Meli. Muy bien. Dice, doctora, los bailes con contexto sexual pueden ser una forma de abuso sexual, pero cuando hay baile con la otra persona está, no sé, te refieres, supongo, a este baile, el, ¿cómo se llama este baile que se baila tan pegado? Dios mío, que perreo, gracias. Uy, están en todas, es perreo, ya, el perreo. ¿No? Donde la pared creo que es la compañera, ¿no? Ya, o el compañero. Por ejemplo, ahí no hay abuso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hay dos personas que están consintiendo. Ojo aquí, si por ejemplo es uno de 18 años, está bailando con una niña de 13, ahí sí, porque él es el adulto. Y ella puede decir, no, pero, o él puede decir, no, pero ella ha querido bailar conmigo, ¿ah? Pero recordemos que ella es menor, ella no tiene poder de decisión, el adulto sí. ¿Mm? Muy bien. ¿La explotación sexual es igual al abuso sexual? Claro que sí. Es un abuso también, claro que sí. Una explotación sexual también es tomar fotos, ¿no es cierto? Y utilizarlo como un material pornográfico, ¿no? Muy bien. Pasemos a factores, ¿no? Aquí factores para para evaluar la afectación, ¿no? ¿Qué factores se tienen que tomar en cuenta? Duración del abuso, la frecuencia del mismo, ¿ya? ¿Cuánto tiempo? ¿Mm? Pasó una vez, pasó muchas veces. Yo tenía, ya está muy bien, gracias a Dios, una paciente que empezó a abusar su abuelo de ella desde los 6 años hasta los 12 años. Son 6 años. A los 12 años, ella por fin lo cuenta, por fin lo cuenta. Los padres se separan, porque el papá no podía creer que su papá, o sea, el abuelo paterno, había sido capaz de eso. No lo creía, creía que ella, por alguna razón, mentía, quería llamar la atención, etcétera. Y él se va con su papá y se terminan separando. Triste, triste. Lamentablemente, esto de no creer a su propio hijo, su propia hija, perdón,
que su abuelo estaba cometiendo estas atrocidades con 6 años, 6 años, se ha callado 6 años, ¿ya? Ahí la duración también tiene que ver. El uso de amenazas, ¿no? Voy a matar a tu mamá, voy a matar a tu papá, voy a matar a toda tu familia si tú cuentas, si tú dices algo. Y la niña lo cree, el niño lo cree. En el caso de los sacerdotes también pasaba eso, ¿no? Nadie te va a creer porque yo soy sacerdote. Nadie te va a creer, ¿no? Y esto, o de repente también creo, a uno le escuché decir que eso lo mandaba a Dios, que era una forma de caricia, ¿no? Y el niño podría sentir que malo, ¿no? Que no acepta la caricia. ¿No? Realmente difícil aquí. La identidad de las personas abusadoras también es importante, ¿no? Eso aquí hablamos del abuso intrafamiliar, ¿no? Es mucho más difícil, en sí la violación es difícil, pero qué difícil si es tu papá, ¿no? Qué duro y qué difícil. Características de personalidad del niño, de la niña, del adolescente. Si es un niño totalmente retraído, pues imagínense, ¿no? Yo he tenido también un paciente que tenía fobia social, ¿no? Temblaba, le daba también muchos episodios de pánico cuando salía a la calle, temblaba demasiado, ¿no? No duraba en los trabajos justamente porque no sostenía la mirada, él ya tenía 32 años, pero no lograba interactuar. Cuando iba en los metropolitanos, me comentaba que sudaba y sudaba y sudaba, y cuando se paraba el carro, él sentía que nuevamente le venían estos episodios de pánico tan terribles, ¿no? Y poco a poco llegó hablando hasta que dijo, ¿no? Me dijo, sí, yo he tenido tocamiento, ¿no? Durante muchos años. Y él sí era un niño tímido y entendió que la única manera de estar libre de esto era quedarse en su casa porque sus padres se separaron y su padre venía de visita. Muy bien. Ay, a ver, vamos a pasar a este siguiente cuadro. Vamos a ver las consecuencias. ¿Que hay consecuencias? Ya sabemos que hay consecuencias, de todas maneras. Pero lo vamos a ver primero a corto plazo, ¿ya? A corto plazo. Periodo inmediatamente después del abuso. Periodo inmediatamente después del abuso. Veo que bastante comentan muchas gracias. Dice Nancy, dice, la mayoría de abusos pasa dentro de la familia en el mismo domicilio. Muy bien. También dice, a ver, Medalit nos dice, Medalit, hola Medalit, la amenaza hoy en día en zonas rurales se ha convertido en un arma letal de cubrir los abusos sexuales por parte de los maestros. Sí, lamentablemente, tíos, primos, abuelos, etcétera, ¿no? La mayoría de, Nancy dice, la mayoría de abusos, dice, a ver, los pastores también, ¿no? José Luis Requena nos comenta, nos dice, los pastores evangélicos también. De todo hay en la viña del Señor, dice, a ver, Medalit nos dice, a veces no cuentan por miedo a que los padres muchas veces, en vez de tutelar a los hijos, se van por la tangente, ciertamente, ¿no? Dicen, no, te lo has imaginado. Muy bien. Dice, hay casos que hasta la mamá conoce sobre los abusos hacia la niña o el niño y los encubre. Sí, he visto muchos de esos casos, lo digo con mucho dolor, he visto muchos casos. ¿Qué pasa entre hermanos del mismo sexo, uno menor y otro menor, por imitación de videos pornográficos? Uno menor entre hermanos, el del mismo sexo, uno menor y otro menor. Y cómo así encuentran, ¿no? Por imitación de videos pornográficos. Claro, más o menos a lo que yo le comentaba, este niño de 8 años que veía que tenían relaciones, por ejemplo, no sé, 3 varones con una mujer, ¿no? Y él pensaba que era así, ¿no? Que necesitaba como tres parejas, 3 mujeres para él tener intimidad, ¿no? Él creía, durante mucho tiempo ha creído esto porque no lo conversaba con nadie, él solamente utilizaba su imaginación, cómo sería, ¿no? Muy bien, la inocencia del niño hace que no cuente porque no sabe lo que pasa, es cierto. Ujú. Muy bien. Doctor, una pregunta. ¿Es posible que algunas víctimas de abuso sexual no presenten indicadores de afectación cuando son evaluados con inmediatez al acto delictivo? ¿Y cuál sería la razón? La mayoría
Yo digo, todos presentan algún tipo, porque ahí depende mucho del perito psicólogo, mucho, ¿ya? Porque el niño podría alguna pregunta decir, no, no, no. Entonces, justamente por eso es perito, ¿no? Encuentra la forma, la manera de llegar y preguntar, de hacer las preguntas adecuadas, no directos. Recuerden que las preguntas no son directas, ¿no? Las preguntas tienen un modo de ser. Nunca se dice, ¿por qué no corriste? ¿No? ¿Por qué no has pedido ayuda? Porque eso se llama revictimizar, ¿ya? Porque eso es juzgar. Muy bien. Una pregunta, ¿por los niños piensan eso? No sé a qué te refieres, Carlita. Dice, yo fui tocado por, Brett nos está comentando, ¿no? Dice, yo fui tocado por la hija de la señora que era empleada de mi hogar. Yo era un niño muy afeminado, ya que fui criado con 5 hermanas. Cuánto siento lo que has pasado. Pero un signo y síntoma de que estás mejor es que lo puedes decir, que lo puedes escribir y que sepas que tú no eres culpable de nada, cero culpa contigo, cero, 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 cero culpa contigo, ¿no? Te abrazo desde acá, para adelante. Dice, doctora, hay forma de denunciar si pasaron muchos años. Hubo un caso de una pareja, niños ya ahora de 20 años y 22 años, que cuando tuvo 10 años aproximadamente y 8, su mismo hermanastro abusó de ellos. Recién ahora que tiene la mayoría de edad pudieron contarlo. ¿Hay forma de juzgarlo a ese individuo? Sí, claro que sí, claro que sí. De todas maneras, tiene que haber justicia, doctor. Sucedió en un caso en la Sierra de Piura, en donde 2 hermanos tuvieron intimidad y tuvieron un hijo, por lo cual sus padres de los hermanos lo veían normal, totalmente triste esa situación. Sí, miren, antiguamente pues no, porque no había mucho conocimiento, ¿ya? ¿Por qué se dice que 2 hermanos no pueden tener intimidad, no pueden tener sexo? Porque sucede que los niños nacen con muchas anomalías. Aparte de esto, la sociedad va creciendo, ¿no? Va creciendo y se va civilizando, ¿no? Entonces lo que tú me comentas, pues se quedaron hacia atrás, ¿no? Y lamentablemente no han sabido educar a sus hijos, lamentablemente. Tener relaciones delante de niños, ¿de qué manera afecta? Muchísimo, pues, muchísimo, porque están trastocando su inocencia, ¿no? Porque no es el momento que ellos lo vean, no es el momento que ellos lo sepan. Y por eso se llama intimidad, intimidad, ¿no? Es de 2, sin público, intimidad. Muy bien. Bueno, entonces vamos a ver aquí en la dimensión emocional, ¿no? Bueno, a mí Raider me ha dicho que me puedo pasar hasta las 11 de la noche, ¿no? Entonces, ya son las 10 y no voy ni por la mitad, creo. ¿Ustedes qué dicen, chicos? Corro, corro. A ver, ustedes díganme nomás, ustedes díganme. Dimensión emocional, ¿ya? Muy bien, sí, dice, siga, doctora, sí, hasta las 11. Muy bien, seguimos, seguimos, seguimos. Estamos como en las reuniones, ¿no? ¿Se cansaron? Ustedes dicen, no. Okay. Muy bien. Vamos a ver, dimensión emocional. En la dimensión emocional a corto plazo, ¿qué tienen los niños o las niñas que han tenido tocamiento? Sentimientos de tristeza, desamparo, ¿no? De soledad, de minusvalía. Claro, si mi papá, mi mamá no me cree que puedo sentir yo, ¿no? Entonces, cambios bruscos de estado de ánimo, ojo aquí, por favor, todos los que conformamos la red de apoyo, todos somos los llamados. Imaginen, cambios bruscos, ¿no? Un niño animoso, alegre, feliz, que venía saltando al otro día es triste, pensativo, no va bien en el colegio, no presta atención a la maestra, ¿no? O también se puede volver muy irritable, de todo se enoja, de todo grita o de todo llora también. Temores diversos, ¿no? Empieza a tener vergüenza,
y culpa, mucha culpa. Cuando pasan estos niños, no dicen, él tiene la culpa, dice el niño, yo tengo la culpa, ¿qué hice? ¿Qué hice mal? ¿No? ¿Qué ropa me puse? No debí ponerme esto, no debí entrar, no debí pedir que me enseñe para ver la película, no debí pedir que por favor me enseñe a hacer la tarea. Yo tengo la culpa por pedir ayuda, por ejemplo, para algún curso. Y se llena de mucha, mucha, mucha culpa. Muy bien. A ver, dice, muy bien. Dice, culpa, muchas veces siente que él o ella lo provocó. Así es. En su mundo chiquito, sí siente que algo hizo mal, ¿no? Su tema es muy importante porque todos tenemos familia y debemos saber qué hacer en ciertos casos. Gracias por transmitirnos sus conocimientos. Gracias a ti, yo sé, qué lindo, ¿no? Muy bien. Dice, doctora, a mí me pasó que mi abuelo intentó que yo lo besara y recuerdo su mano en mi rodilla, me dijo que no comentara esta situación. A mí me dejó en shock cuando me pasó y me han dicho que esto es un intento de abuso, un tocamiento indebido, ¿no? Y siempre he tenido esa duda porque él no llegó a más, sin embargo, cambió mucho su comportamiento conmigo y en las fotos familiares cuando estaba a su lado sentía control sobre mí. Ciertamente, ciertamente malo. Sí, claro, ha sido un tocamiento indebido, ¿no? Qué bueno que no pasó a mayores, pero de todas maneras, mira, te ha afectado tanto que hasta el día de hoy lo recuerdas, ¿no? Muy bien. Dice, hoy, supongo, ahí nace la baja autoestima. Así es, Alberto. Muy bien. Entonces, vamos a entrar a la dimensión cognitiva, que es cómo estamos pensando, cómo estamos analizando, ¿no? ¿Qué es lo primero que nos damos cuenta? Baja el rendimiento escolar. Imagínate, pues, ¿no? Un niño que le ha pasado, una niña que le ha pasado esto, su pensamiento está, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Qué miedo a regresar a la casa? ¿Qué miedo ir a la casa del abuelo? Ya me toca ir, ¿no? Entonces, su atención está ante esos hechos. Entonces, a atender a la clase ya le es sumamente difícil. Ya no atiende a la clase, porque su atención está centrada en lo que va a pasar, en lo que puede pasar nuevamente o recordar lo que le tocó vivir, muy bien, o lo que le pasó. Dificultades en la atención, claro, no logra concentrarse, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Se va, se abstrae, se va, ¿no? Muy bien, falta de concentración, desmotivación general, claro, no hay motivación. En la manera conductual, ¿no? Cómo se conduce, cómo actúa, conductas agresivas, rechazo a figuras de autoridad, por ejemplo, hostilidad también, y o temor frente al agresor. Claro, ¿no es cierto? Entre el abuelo, vamos a suponer que es el abuelo, entre el abuelo y empieza como, saluda al abuelo, abraza al abuelo y ya no quiere. No, 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 ¿no? Se esconde, lo que antes no pasaba. Entonces, o con el tío, y eso nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué hay este tipo de rechazo? ¿Qué está pasando? ¿No? Eso nos tiene que despertar las alertas, por favor, siempre alertas. Muy bien. Se aísla de sus demás compañeros, sí, sí, sí. Si uno vive con la paranoia de que pueda hacerte algo más, así es cierto. Doctor, a veces tenemos el depredador en casa y no nos damos cuenta. ¿Y qué podemos hacer? Estar atentos, atentos a todo, ¿no? Más vale prevenir que lamentar, más vale prevenir que lamentar. Muy bien. Dice, a la persona que le ocurre ese tipo de violencia repercute en la vida social de la misma, ya que simplemente se aísla. Claro, empieza a tener temor de todo y de todos. Dice, estos hechos se almacenan de frente en la memoria de largo plazo y siempre va a aflorar causa-efecto. Muy bien, Zoe, muchas gracias por tu acotación. Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. A ver, vamos a mediano plazo, de 1 a 3 años, ¿no? De una manera referencial, ¿no es cierto? ¿Cómo es la dimensión emocional? Ahí empieza a haber una manifestación ya de la depresión, enmascaradas en diferentes trastornos, ¿no? Como el trastorno ansioso, ¿no es cierto?
los niños que se comen las uñas, ¿no es cierto? Empiezan a estar así, no, mamá, tengo miedo, no, no, no me dejes, no me dejes, no, tengo miedo. Trastornos del sueño, ¿ya? Lo que nosotros hemos hablado anteriormente acerca de los terrores nocturnos, ¿ya? De las famosas pesadillas con imágenes negras, ¿no? Con perfiles, con sombras, ¿sí? Insomnio, no puedo dormir, no puedo dormir, no puedo dormir. Trastornos alimenticios, ¿no? Se puede dar también por atracones, ¿no? Por comer con mucha ansiedad, ¿sí? Y también no querer comer. Distorsión del desarrollo sexual también, ¿no? Cómo me estoy desarrollando sexualmente, ¿no? Había una niña que me decía, yo, empezaron a crecer sus pechos y ya tenía mucho temor de que crecieran, ¿no? Siempre andaba encorvadita para que no se dieran cuenta que su pecho había crecido, porque ella sentía que nuevamente la podrían atacar, por ejemplo, ¿no? Intentos suicidas, lamentable, lamentable, intentos suicidas o ideas suicidas. Mucho se ha visto esto, mucho, 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 ¿no? Ustedes habrán seguro conocido casos de eso, ¿no? O niñas que se cortan, por ejemplo, también, ¿no es cierto? En la dimensión cognitiva hay trastornos del aprendizaje. Le cuesta la atención, concentración, retención de lo leído, ¿no? Por ejemplo, de una explicación, no logra concentrarse y no logra retener el aprendizaje. ¿Mm? Muy bien. En la dimensión conductual, ¿no? Es decir, ¿cómo se conduce? Fuga del hogar. Claro, no me creen, el abusador está ahí. No encuentro salida, ¿no? Se van de la casa. Deserción escolar, ya no quieren ir al colegio porque obviamente si tienes trastornos del aprendizaje, si no tienes atención, no tienes concentración, tus notas no van a ser las mejores, ¿no? Tus notas van a bajar, ¿no? Incluso hubo un niño hace mucho tiempo que se ahorcó, ¿no? Porque jaló el año escolar, ¿no? Entonces, imagínense ustedes, hay niños que prefieren morir, ¿no? Prefieren morir ante una baja de notas, ¿no? Imagínense cómo estamos en la sociedad. Consumo de drogas y alcohol. Claro, porque el alcohol es un desinhibidor y aparentemente el alcohol le da como una cierta alegría momentánea, ¿no? Una cierta paz momentánea, una cierta felicidad y una cierta olvido, vamos a decir momentáneamente. Pasan los efectos del alcohol y viene la depresión, ¿no? Y viene lo que es el alcoholismo también, porque ¿qué necesito para estar nuevamente bien? Tomar, pues, ¿no? Y es como un círculo vicioso justamente, necesito tomar, nuevamente estoy alegre, estoy como contento, aparentemente no tengo nada, ya estoy bien, estoy feliz, pasan los efectos del alcohol y nuevamente la soledad y el vacío. Porque recordemos que la soledad no es por las personas que están afuera, sino la soledad es interna. Podrías estar en un estadio, podrías estar en un concierto y sentirte sola. Y podrías estar de repente en tu dormitorio leyendo algo que te interesa y sentirte la persona más acompañada con un buen libro. Ya, bien. Muy bien. Se refugian en los vicios así. Ujú. Muy bien. A ver, dice doctor, ¿y por violación sexual un varón puede volverse homosexual? No, no, no. Miren, hay mucha creencia de que es una manera obligatoria. Ya te violaron, entonces, por lo tanto, vas a ser homosexual. No es así. Doctor, acerca de las pesadillas en adultos, ¿eso tendría relación con el parálisis del sueño? Bueno, parálisis del sueño, en la que describe ver una sombra, aparte de tener la sensación de inmovilidad corporal. Miren, la sombra en realidad es algo que nos asusta, a lo cual hemos tenido temor. Puede ser una persona, puede ser algo que todavía no lo han terminado de desarrollar. Yo tenía un paciente que tenía pesadillas nocturnas, ¿ya? Donde decía que veía muchas sombras de compañeros que llegaban a la universidad y cuando él llegaba no había nadie, 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 nadie. Y era de noche, nadie de noche. Y esa pesadilla recurrente, ¿no? Pesadilla recurrente, recurrente. Y era pues el inconsciente que le decía, no estaba contento porque no había terminado de estudiar su carrera profesional. Estudiaba para ingeniero
y era eso mismo le causaba mucha ansiedad, ya tenía su familia y él decía, bueno, tengo que trabajar, pero estas pesadillas nocturnas, estos cuadros ansiosos, vino por eso a terapia y con mucha felicidad les puedo decir que sacó su título y está muy contento, me lo hizo saber y yo muy agradecida porque me haya hecho partícipe. Entonces, hay que ver porque los sueños nos hablan, nos dice algo que está pasando en nuestro interior. ¿Ya? A ver, dice, y sufren mucho, quisieran ser varones, pero ya no pueden, dice. Bueno, pueden darse también. Dice doctora, nos dice Metali, doctora, ¿y los sueños mojados a qué se deben? En realidad es una reacción orgánica normal, normal. ¿Mm? Hay sueños mojados, o lo que se llaman sueños húmedos, ¿no es cierto? Sueños húmedos. Antes se decía que solamente los varones tenían sueños húmedos, ¿no? Se levantaban y se levantaban totalmente con el pene erecto y eyaculaban incluso, ¿no? Porque se habían soñado y se despertaban, ¿no? Pero también pasan en las mujeres, solamente que no ha sido como muy divulgado, vamos a decir, ¿no? Se entendía solamente que los varones eran los únicos que se masturbaban, pero las mujeres también, solamente que no se decía, no se hablaba, ¿no? Porque en un tiempo ya no pasa eso ahora, pero antes era obligatorio que el padre llevara a su hijo a un centro o a un lugar donde haya mujeres para que ellos debuten y se hagan varones, ¿no? Se entendía así, ¿no? Ya mi hijo tiene edad y entonces tengo que llevarle a ese lugar para que pueda tener intimidad, ¿no es cierto? El prostíbulo, lo que no pasaba con la niña que tenía la edad, ¿no? Puede ser que cumplía 15 años, no iba a decir, bueno, hijita, ya tú tienes que también tener tu primera experiencia sexual. No había eso, ¿no? Pero ya ahora no se da porque entienden que tiene que haber un respeto por la intimidad de tu hijo. Tú no lo puedes obligar a llevarlo a un lugar. Él sabrá en qué momento va a tener su intimidad, cuando él quiera y con el que él o ella quiera, ¿no? No puede ser obligado, ¿no? Porque si no entienden que las relaciones sexuales son así de frías, ¿no? Donde no hay emociones, donde no hay sentimientos, solamente actividad sexual y punto. Dice aquí, era el machismo, ¿no? Alejandro nos comenta, dice, era el machismo en su máxima expresión. Así es. Muy bien. Ya, muy bien. Vamos a pasar. A ver, seguimos. Ahora vamos a hablar ya de las consecuencias psicológicas de la violencia sexual, pero a largo plazo. A largo plazo. Entonces, aquí ya habían hablado otros de la baja autoestima. Ojo, ahí un compañero, en la dimensión emocional. Ajá, muy bien, dimensión emocional. Baja autoestima y pobre autoconcepto, ¿ya? Imagínate, ¿no? ¿Cómo te sientes tú? No te sientes valorado, no te sientes apreciado, no te sientes seguro, no, sí, tú, para tus papás, que es tu mundo, sientes que no eres tan importante. Imagínate, el niño dice, pues si para ellos no soy importante, para el resto menos, ¿no? Y va creciendo así, inseguro, tímido, ¿no? Retraído. También algún tipo de disfunciones sexuales también, ¿ya? No sé, como eyaculación precoz, por ejemplo, ¿no? Trastornos emocionales diversos, claro que sí, ¿no? Emocionalmente hay una inestabilidad, ¿no? Sentimiento de ser diferente a los demás, claro. Los demás no han vivido lo que él le ha tocado vivir, por ejemplo. En la dimensión cognitiva, ¿no? Acá hay un fracaso académico, ¿no? Un fracaso académico. En la dimensión conductual, promiscuidad sexual. Si ese paciente que yo les comentaba, que había visto pornografía con su tío, ¿no? Que le había enseñado que estaban tres mujeres, ¿no? Él había creído así, y su sueño, perdón, no se llama sueño, sino tiene como esta ideación, ¿no? ¿Qué es lo que quería sexualmente, ¿no? Era tener tres chicas y él, ¿no? Para ver qué es lo que pasaba, ¿no? Y así tuvo infinidad de relaciones sexuales y lo que lamentablemente, pues, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Promiscuidad, ¿no? Promiscuidad. Una semana salía con una semana con dos, ¿no? Muy bien. En algunos casos también se puede dar la prostitución, ¿no? ¿No?
no hay un logro académico. Imagínense ustedes, no hay un logro académico. ¿Qué es lo que podría ser, no? De repente la persona entiende, no, no soy buena para nada, solamente soy buena para esto y con esto consigo dinero. Y podría darse lo que es la prostitución. Entonces, el alcoholismo, claro, aquí se puede acrecentar más, ¿no? Ya estamos hablando a largo plazo. A mediano plazo ya había el inicio del alcohol, de las drogas, ¿no? Y aquí se acentúa más, pues, ¿no? Inadaptación social, totalmente, pues, ¿no? Ya no se adapta a la sociedad, prefiere estar solo, ¿verdad? Relaciones conflictivas familiares, ¿no? ¿Cómo podría ser la unión familiar? ¿No es cierto? Si él ha sentido que nunca le han creído, que nunca lo han, vamos a decir, lo han cobijado y le han ayudado, ¿no? Entonces, las relaciones con sus familiares son muy conflictivas, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver aquí. Fases de la evaluación psicológica forense, fases, ¿no? Las fases para la evaluación, he escrito mal, evaluación, faltó la evaluación, explicar el procedimiento a realizar y obtener el consentimiento informado. Todo cuando los psicólogos evaluamos tiene que haber un consentimiento informado, más aún cuando se trata del ámbito forense, ¿no es cierto? Se le explica si son menores de edad a los padres, ¿no? De qué va a constar la entrevista, cómo va a suceder la entrevista, ¿no? Ellos dan la autorización, ya, si son menores, los que son mayores leen y aceptan, ¿no? Se va a dar la entrevista psicológica en cámara GESEL o entrevista única, ¿ya? El uso también de instrumentos, se va a utilizar instrumentos o pruebas psicológicas, lo que se llama el cierre, el análisis e integración de resultados, conclusión y emisión del informe, ¿no es cierto? El informe pericial, ¿no? Muy bien. A ver, a ver aquí. A ver, reconocen esta figura. A ver, ¿reconocen qué es? A ver, ¿qué lugar está? Muy bien. Muy bien. A ver, a ver, a ver. ¿Lo pueden reconocer? ¿Reconocen la imagen? Está como dos habitaciones, ¿verdad? Cámara Gesell, muy bien. Ya me estaba asustando, decía yo. No lo han reconocido, no puede ser. Si es tan evidente, ¿no? Cámara Gesell. Hay dos habitaciones, ¿no? Imagínense aquí donde están los fiscales, donde la persona está grabando. La persona que graba, por ejemplo, el audio y el video también es una persona, un profesional, ¿no es cierto?, de este medio, porque como es entrevista única, todo tiene que salir perfecto, bien grabado, con buen audio, ¿ya? De eso vamos a hablar ahorita en la cámara GESEL también. ¿Con qué se va a empezar? Con los datos de filiación. Se consignan los datos de identificación del evaluado, ¿no es cierto? Los nombres, dónde vive, sus padres, etcétera. Y después se consigna lo que son los motivos de evaluación, ¿no? En los motivos de evaluación viene lo que es el relato, ¿no? Del hecho. ¿Mm? Se consigna este apartado de la solicitud de evaluación que se indica en el oficio, ¿no? Que es el perfil de personalidad o de manejo psicológico, estado emocional, etcétera. Se transcribe el relato de los hechos, quiere decir cómo lo está contando la supuesta víctima. Recuerden que en estos casos siempre se habla de supuesta víctima y supuesto agresor victimario, porque todavía están en un proceso, ¿ya? Donde todavía no hay una sentencia. Por eso es que se dice así, ¿ya? Se transcribe el relato, se tiene en cuenta lo siguiente, ¿no? ¿Quién denuncia? ¿A quién? ¿Quién denuncia a quién y por qué denuncia? Fases de desarrollo personal que atraviesa el evaluado, ¿no? ¿Qué edad tiene? Adolescente, niño, adulto, este evento que motiva la denuncia, ¿no? La fecha, el tiempo, el lugar de los hechos, el contexto, el motivo, ¿no? La dinámica, reacción ante el evento, la percepción e interpretación de lo que ha sucedido. Todo eso está atento el psicólogo perito que está haciendo la entrevista, ¿ya? Pero a la vez
Ustedes saben, ahorita lo vamos a ver también, que en la Cámara GESEL hay más personas que están participando de este acto, ¿no? Ahora lo vamos a ver. Ajá, muy bien. Antes de verlo, quiero que vean esto. Dice, doctora, ¿qué tanta posibilidad de certeza con la realidad hay en Cámara GESEL? Doctora, ¿qué pruebas psicológicas? Ahorita vamos a ver las pruebas psicológicas. Muy bien, quiero que vean en su plenitud las cámaras GESEL y nuestra realidad, ¿no es cierto? Nuestra realidad acá en el Perú. Miren, ¿qué cosa es? La cámara GESEL es un instrumento, ¿no? Que unifica los criterios de actuación y adecuada conducción de una entrevista. Miren, 8 de cada 10 víctimas son menores de edad. 8 de cada 10. Muy bien, dice, a nivel nacional tenemos 75 cámaras en total, 75 cámaras en total, 12 se encuentran inoperativas. Imagínense cuánto dinero se tiene que invertir para la instalación, sin incluir, dice, los costos del personal. Imagínense. Para una cita se espera de 1 a 3 meses. Imagínense ustedes el tiempo que se tiene que esperar para que se le pueda dar una cita en Cámara GESEL, justamente porque tenemos pocas, ¿no? Perdón, denuncias por abuso sexual, ¿ya? 28.067 en el año 2018. Y entre enero, nada más, miren, entre enero y febrero, un mes, entre enero y febrero del 2019, 4.927 denuncias por abuso sexual. Muy bien. Vamos a ver nuestro mapa del Perú. En este mapa del Perú vamos a ver cuántas cámaras operativas e inoperativas tenemos, ¿ya? Por ejemplo, en Loreto tenemos imagínense lo grande que puede ser Loreto, y tiene una cámara, y la otra inoperativa. Madre de Dios, 1 también. Tacna, 2, ¿ya? Ayacucho, miren, 4 operativas, 1 inoperativa, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Lima provincia, ya tenemos 3 cámaras GESEL, en Lima metropolitana 13, ¿no? Pero recordemos que Lima no es el Perú. Y en el Callao 1. ¿Dónde es preocupante? Miren, en Lambayeque. En Lambayeque tienen dos operativas, 4, el doble, inoperativas. Esto es para que nosotros más o menos conozcamos la realidad de nuestros diferentes departamentos y por qué se hace tan difícil, ¿no? La cita con la Cámara GESEL y que se demore tanto, ¿no? De 1 a 3 meses. Muy bien. ¿No se escucha? A ver, ¿me escuchan? Aquí dice Izquierdo Velázquez, no se escucha, me dice. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Sí, ya, ok. Gracias, están atentísimos. Sí, muy bien, muchas gracias. Sí se escucha, gracias. Muy bien, vamos a pasar ahora a Cámara GESEL. Cámara GESEL, ¿ya? Entonces, sabemos que la Cámara GESEL está compuesta por 2 ambientes, ¿no? Y están separados aquí voy a ver si ustedes los pueden visualizar también, por esta luna, ¿no es cierto? Que es unidireccional, quiere decir que yo puedo ver y las otras personas no me ven, ¿ya? Es un espejo, ¿no es cierto? Aquí ustedes pueden observar en este lugar, en este ambiente, está solamente el psicólogo, ¿no? El perito y la supuesta víctima, ¿verdad? En el otro lugar tenemos al fiscal, al juez, ¿no? Al secretario. Hay un digitador, ¿ya? Hay un digitador. Todo lo que se está hablando está siendo grabado, ¿verdad? En audio y video, pero también hay un digitador. El policía, el abogado, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es una cámara GESEL? Es una herramienta, ¿no es cierto? Es una herramienta de uso forense y legal que facilita la realización de la entrevista única,
¿Por qué se dice entrevista única? ¿No? Porque va a serlo, y tiene que serlo una vez, como está grabado, ¿verdad? Se puede utilizar y visualizar nuevamente, pero ¿cuál es el fin de esto? La supuesta víctima no sea revictimizada una y otra vez, ¿no? Antes era que el policía te preguntaba, el médico legista, llegabas, el abogado te preguntaba, el otro abogado, y imagínense, perdón, lo que pasaba con la víctima, pues, ¿no? Entraba en shock terrible, ¿no? Entonces, básicamente consta de 2 habitaciones o ambientes contiguos, separados por una división de vidrio espejado, lo que les había dicho, que permite mirar solo por un lado, dotado además de un sistema especial de audio y video. Hay que recordar esto, que es importantísimo, ¿ya? Que es, incluso tiene audio por todos los lugares, tiene el audio ambiental, ¿no? Las cámaras también, ¿no? Tienen que ser muy buenas para lograr una buena grabación, un buen audio. En uno de estos ambientes se realiza la entrevista única de la víctima por el psicólogo. Y en el otro de observación se encuentran los operadores, ¿ya? Van a recordar esa palabra, operadores de justicia, como el fiscal de familia, cuya presencia es obligatoria, ¿ya? Si no está el fiscal de familia, no se podría dar este acto. El fiscal penal, el instructor policial, el abogado, defensor, en realidad el abogado de ambas partes, ¿ya? Padres o tutores de la víctima y el abogado defensor del denunciado. Igualmente dice un defensor de oficio. Muy bien, a ver, voy a tratar de leerlo. A ver. Mariela nos comenta, nos dice, ¿es correcto que el psicólogo le diga que él sabe que tiene problemas y que él le va a ayudar? ¿Qué es lo que te ha pasado? Eso no es insinuar que le ha pasado algo, es dirigir la entrevista. Claro, las preguntas no son directas, ¿no? Las preguntas son semiestructuradas. Doctora, si la menor tendría 4 años, ¿podría ingresar con su mamá? No, 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 no. No, incluso ahora que me dice Lady, por ejemplo, me hace recordar también que ha habido casos que, por ejemplo, eh, no ha sido visto no ha sido contemplado, vamos a decir, que la niña o el niño esté cubierto con todas sus necesidades, es decir, que antes de entrar a la cámara, pues haya almorzado, haya tomado desayuno, a la hora que haya sido, que vaya al bañito, que se lave la mano, etcétera, ¿no? Y por ejemplo, si la niña se para y dice quiero ir al baño, se corta, ¿no? Se corta la entrevista y queda ahí. ¿Por qué? Porque ha pasado que la mamá obviamente lleva a la niña y como está visualizando todo, podría decirle, no estás diciendo todo, di esto, di lo otro. A veces cuando hay conflictos familiares, ¿no? Si ha habido de repente algún conflicto con algún pariente, se podría prestar a este tipo de situaciones que harían que lo que manifieste la niña no sea del todo preciso y correcto, ¿no? Entonces, en esa entrevista solamente está la psicóloga o el psicólogo y el niño o la niña. ¿Sí? Y va direccionando. Hay formas de llegar a la niña, ¿no? Preguntándole cosas comunes, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Tienes muchas amigas? Mira, acá mi trabajo es escucharte, hablar contigo, ¿no es cierto? Lo que se llama tener el rapport, ¿no es cierto? Llegar a tener esta confianza para que se sienta bien, que se sienta en una manera de conversar, no de interrogar, ¿no? Como el policía, ¿no? El policía interroga y es duro y es drástico y pide información. En el caso del perito psicólogo, no se tiene que dar así, sino que por todo lo contrario, encontrar la forma de llegar a la niña, al niño, con preguntas. Por ejemplo, si no sabe cuándo pasó esta situación, puede ser que diga, pero más o menos, ¿estabas en el colegio? Sí, sí, puede decir, ¿no? Puede decir que está en el colegio, ok, ya sabes que más o menos qué etapa es, ¿no? ¿Era el Día de la Madre? No, ya había pasado el Día de la Madre, o recién iba a venir el Día de la Madre. Por ejemplo, cosas pequeñas así donde hacía frío, hacía calor, era de noche, ¿no? ¿Dónde estabas?
había ido a visitar a mi abuelito, por ejemplo, ¿no? Muy bien. La voz me quedó. Muy bien, entrevista. Dice, se realiza a través de una entrevista semiestructurada, como les estaba comentando, la cual está enfocada a conocer los hechos en materia de investigación, ¿no? Antecedentes, aspectos biográficos, antecedentes personales, familiares, sociales, para entender quién es esta persona, ¿verdad? Estado emocional y sus rasgos de personalidad. Ninguna pregunta es inducida, ¿no? No es como, ¿verdad que Pepito te llevó? O verdad que tu tío Pepito te dijo, no, la entrevista no es así, pues sería descalificada totalmente. Perdón. Dice, doctora, ¿desde qué edad puede ingresar el niño o la niña a la cámara GESEL? A partir de los 4 años en adelante. Dice, buenas noches, debe haber sido dado a conocer al juez de investigación preparatoria porque es una prueba anticipada. Puede alterar el curso de la entrevista, claro, claro, o sea, puede haber algún tipo de sesgo, por eso es que no se permite que nadie entre, ¿no? Incluso cuando han habido casos, obviamente, de niños o niñas que no tienen la facultad del habla, por ejemplo, ¿no? Pero sí trabaja con señas y se trae también a una persona específicamente para que vaya indicando lo que la niña va manifestando con sus señas, ¿ya? Muy bien. Muy bien. Vamos a ver ahora lo que estaban preguntando acerca de los instrumentos de evaluación, perdón. Discúlpenme, por favor, un poco de voz. Disculpen. Muy bien. Los instrumentos de evaluación psicológica que se va a utilizar en el estado emocional. Si queremos ver su estado emocional, ¿no? El estado emocional considera manifestaciones de la ira, ¿no es cierto? Capacidad de afronte y adaptación, estados de ansiedad y depresión, y los sesgos cognitivos. ¿Qué cosa podemos utilizar ahí? El test de Icebarrow también. Es un tipo de prueba psicotécnica que mide las distintas habilidades emocionales y sociales, ¿ya? También otra cosa que vamos a medir es la dinámica familiar, ¿sí? Porque queremos ver su entorno también, ¿no? Determina las relaciones interpersonales entre los integrantes de la familia. Involucra aspectos de comunicación, interacción, estructura y organización de la familia, grados de control que ejercen unos miembros sobre otros. Aquí podríamos utilizar el APGAR familiar o el FES, ¿no? Que es muy conocido el FES, que eso también ayuda muchísimo. Vamos a continuar antes que la voz se vaya. Tenía esto, ¿verdad? Entrevista única en cámara GC. Miren, les traje este GIF para que más o menos visualicen. Miren, acá hay, ¿cuántos ingresos hay? A ver, si son muy observadores. A ver, ¿cuántos ingresos hay? A ver, los leo. Muy bien. 2. Perdón, 2. 2. Muy bien. Hay 2, ¿verdad? Hay un ingreso que es el ambiente donde van a estar las personas como los padres, el policía, el fiscal, el digitador, ¿verdad? El que se encarga de los audios y de los videos, ¿no? Lo que decía yo, el digitador es el que transcribe, ¿no es cierto? Y hay otro ingreso, el ingreso, perdón, número 1, donde ingresa, pues, el psicólogo con la supuesta víctima, ¿no? Entrevista única en cámara GS, esta es una entrevista, es una diligencia de declaración testimonial, ¿no? Este es un testimonio, ¿no es cierto? Que forma parte de la investigación penal que conduce el fiscal competente y se aplica a niños, a niñas y adolescentes presuntas víctimas de violencia, ¿ya? Abuso y explotación sexual. Y se desarrolla en una sola sesión, por eso se llama entrevista única. El material que puede obtenerse utilizando la cámara GESEL desde el punto de vista psicológico
La evocación, ¿no? Utiliza la persona la evocación, quiere decir llamar al recuerdo para recordar detalles, situaciones. Es muy difícil, ¿verdad? Pero van contando cómo fue, cómo pasó, ¿ya? Hay en algunas oportunidades también se interrumpe cuando la víctima o la supuesta víctima pues presenta algún tipo de, vamos a decir, se siente mal, ¿no? Pueden entrar en crisis de llanto, a otros pueden entrar en un periodo de pánico, por ejemplo, ¿no? Ahí se paran, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que pasa durante la entrevista, ¿no? A ver, entonces, ¿qué es lo que durante la entrevista? Durante la entrevista, primero, lo que alguien había preguntado, qué cosa hace el psicólogo perito, ¿no? Establece primero un clima de confianza, lo que nosotros conocemos como el rapport, ¿no? Hacer clic, vamos a decir, ¿no? ¿No? Interactuar y tener despertar en ellos la confianza para que pueda hablar y comunicarse, ¿no? El psicólogo se presenta, ¿ya? Dando su nombre, hola, yo me llamo Marisol, y la función que cumple durante la entrevista. Vengo a conversar contigo, ¿verdad? Yo siempre converso con los niños me van contando cómo se sienten, qué les pasa, ¿verdad? ¿No? Luego formula preguntas generales, ¿m? Tomando en cuenta el desarrollo evolutivo de la víctima, ¿no? Por ejemplo, si es una pequeñita, ¿no? ¿En qué colegio estás? ¿Cómo se llama tu Miss? ¿No? ¿O cómo se llama tu amiga, por ejemplo? Muy bien. Después, ¿qué cosa se hace? Se propicia la narrativa libre. Libre. El psicólogo, la psicóloga, empezará con preguntas abiertas. Por ejemplo, en el caso de los niños, ¿sabes cuál es el motivo por qué me visitas hoy? Por ejemplo, ¿sabes? Podría decir sí, ¿no? Sí, había una vez un niño que dijo sí, porque mi papá hizo algo malo, por ejemplo, ¿no? ¿Ha ocurrido algo que quieras contarme? Y el niño o la niña podría decir sí, quiero contar, ¿no? Y si no, nuevamente se utiliza otro tipo de técnica, otro tipo de preguntas para llegar justamente a que pueda narrar lo que pasó. Ok. Aquí vamos a ver lo que es la clarificación. A ver, es importante que los niños tengan, perdón, un relato ordenado en la entrevista. No, son pequeños y la persona que va digitando, el mismo psicólogo va tomando nota de algunas cosas, ¿verdad? Y va entendiendo lo que va pasando, ¿no? El niño podría incluso, en mitad de la entrevista ha pasado también, que puede estar contando y de ahí puede acordarse que con su amiga jugaron, no sé, pues al té, la comidita, y le puede comenzar a contar eso, ¿no? O que fue el día de educación inicial, que creo que ha pasado hace poco, ¿no? Y decir, yo salí con mis amiguitos, me disfracé de princesa en el día de la educación inicial, por ejemplo, ¿no? Y mi amiga se disfrazó de esto y mi amigo se disfrazó de esto. Entonces, hay que validar lo que está contando la pequeña y decir, qué lindo, qué bonito, lo pasaste bien, sí, pero recuerdo que me estabas contando que, y la regresas al relato que estaba teniendo, ¿ya? Perdón. En la clarificación, aquí viene la formulación de preguntas que sean fácilmente comprensibles, ¿no? Entendiendo también que algunas víctimas, por ejemplo, supuestas víctimas también pueden ser que no sepan leer, no sepan escribir, no tengan mucha comprensión, ¿no? Entonces tiene que ser lo más sencillo posible, ¿no? Entonces hay que focalizar los hechos que contengan preguntas como ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? ¿Cómo? ¿Cómo fue? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó? ¿Y dónde? ¿Dónde pasó? Formular una pregunta a la vez acorde con el nivel de maduración cultural de instrucción del entrevistado. Se debe precisar lo siguiente: fecha en que ocurrieron los hechos, aproximadamente. No te van a decir, por ejemplo, no sé, 16 de enero a las 3 de la tarde, no. Pero más o menos, como les hice una referencia anteriormente, calcular por qué mes, por qué fecha,
¿verdad? ¿Qué día, si era de día, si era de noche? ¿En qué lugar había sido, verdad? ¿En qué lugar pasó? ¿En qué hora ocurrieron los hechos? Lugar donde se produjeron los hechos violentos, ¿no? Es dónde estabas, ¿no? ¿Dónde habían ido, ¿no? Dice, a ver, doctora, Dorador me dice, doctora, ¿habrá posibilidad de que cuando tenga posibilidad dar una explicación o ilustración sobre las características de las lesiones físicas principales que pueda presentar una persona víctima de violación sexual? Muy bien, Dorador, voy a tomarlo en cuenta, voy a tenerlo presente porque de todas maneras voy a hacer como un temario, ¿verdad? Y ustedes también son libres de colocar de repente dentro de la plataforma los temas que desearían tocar en lo que es la psicología. ¿Ya? Yo encantada de poder hacer un listado de temarios e ir tocando temas así tan importantes. Más bien, gracias por la acotación. Muchas gracias. Dorador, no sé si es tu nombre, pero Dorador, muchas gracias. Muy bien. Seguimos con la clarificación. También cómo sucedieron los hechos, ¿no? Podría ser que te comente, yo estaba en la sala y mi tío me dijo, ¿quieres ver televisión? ¿No? Vamos a ver en mi cuarto una película, por ejemplo, y así empezó, ¿no? Identificar al supuesto agresor, quién es, cómo es, ¿no? Porque de repente no es la familia, es un amigo de la familia, pueden ser muchos amigos de la familia, ¿no? Pero más o menos cómo es, ¿no? Podría decirte, muy grande, muy bajito, ¿no? Muy gordito, tenía barba, ¿no? Descripción física del supuesto agresor, establecer el vínculo con el supuesto agresor, o sea, qué vínculo tiene, ¿no? Es el tío, el primo, el papá, el abuelo, ¿no? ¿Quién es? ¿No? Precisar, perdón, la existencia de otras víctimas por parte del agresor. Es importante también esto, ¿no? Por ejemplo, como les contaba esta paciente que había pasado con el abuelo, eh, cuando le preguntan sobre este tema, ella empieza a recordar porque el abuelo cuando abusaba de ella le decía, tú te quejas, pero tus primos no. Entonces ella entendió que le pasaba a esos primos o a sus primas, ¿no? Y con el pasar del tiempo sí pudo preguntar y sí pasaron a dos nietos más, ¿no? Dos nietos más. Y es por eso importante también saber y poder encontrar que hay más personas o más niños o más niñas que están sufriendo este hecho, por ejemplo. Muy bien, a ver, dice, dice, doctora, una pregunta, si la madre de la menor agraviada no lo ha llevado, no la ha llevado para la entrevista única de cámara GESEL, ¿cuántas veces se podría solicitar la reprogramación? Sí se puede solicitar la reprogramación, eso no hay problema, claro que sí, se pide. Pre- Pregunté dos veces. No, Karina, ¿qué preguntaste dos veces? Corazón, no te vi. Ah, aquí. Hay casos en las pruebas anticipadas en las que el psicólogo no puede propiciar la narrativa libre del menor examinado. Solo se evoca las preguntas realizadas por el juez. ¿Es factible ello? Ah, supongo yo que lo que tú quieres preguntar es solo lo que pide el juez, ¿no? Directamente al hecho. No es factible, no es factible porque el niño, recordemos, que no tiene esa madurez como para sintetizar y llegar a una respuesta concreta. Es necesario ir con él recreando de manera educativa, de manera recreativa incluso, la situación, cómo pasó, para ir llegando a que él vaya narrando. ¿Ya? No puede ser directa, concisa y precisa, ¿no? Por eso hay técnicas. Hay técnicas. Y obviamente que después de todas las evaluaciones hay un informe o un dictamen pericial que lo da el perito y que después el perito es llamado a sala para dar su testimonio y para que diga por qué llegó a las siguientes conclusiones. ¿Verdad? Porque dice, sí hay afectación psicológica, emocional, conductual, etcétera, en el niño. Esto se basa en que se basa en entrevista única, se basa a través de los diferentes instrumentos que haya podido utilizar en él, ¿no? Algunos técnicos o test de aplicación también.
Ujú. Muy bien. Ahora, ¿cómo hacemos el cierre de la entrevista? ¿No? Tiene que haber después un cierre de la entrevista. Para finalizar la entrevista, se le pregunta si tiene algo más que decir, porque quizás haya cosas que tiene que decir, hay que tener esa apertura que de repente pueda contar algo más. Que tú piensas, claro, ¿no? De repente necesitas decirme algo más que quizás no te haya preguntado, pero tú necesitas contármelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto quiere decir volver al rapport, es importante, ¿no? Volver a esta especie de lugar seguro, ¿verdad? Que él necesita, agradecerle también. Es importante eso, agradecerle por su valentía, por su tiempo, por la oportunidad de de haberlo o de haberla conocido. Muy bien, dice, a ver, dice, Karina nos dice, pero en mi caso no se me permite que el menor narre de manera libre su experiencia. Eso sucede solo con un juez. Doctora, ¿qué pasa cuando los peritos no concuerdan? Los peritos no concuerdan. Hay lo que son peritos de oficio y los peritos de parte. Los peritos de parte, por ejemplo, son justamente de la parte, son peritos particulares, ¿no? Que paga la otra persona, ¿no? Pero no es que no concuerden así, sino tienen que debatir y llegar con hechos, con pruebas, ¿verdad? Y para eso también tenemos, obviamente, una guía, ¿no es cierto? Una guía, un manual, ¿no? Donde están todos los requerimientos que tienen que haber, ¿ya? Eso es importante también. Se tiene que llegar justamente a la verdad. Por eso el perito tiene que hacer un buen informe, ¿ya? Muy bien. A ver, muy bien. No sé si... ¿sí? Muy bien. Criterios de exclusión para uso de cámaras GESEL de entrevista única. ¿En qué casos se excluye? ¿En qué casos se da por terminado o no se puede iniciar? ¿Verdad? La víctima, a pesar de haber dado su consentimiento previo, decide no continuar con la entrevista. Ha podido firmar, ha podido aceptar, ha podido decir sí, voy a hablar, quiero contar lo que me pasó, etcétera, pero en ese momento dice no, no lo voy a hacer, ¿no? Entonces no habría manera de obligar. No quiere hacerlo, entonces no se da la evaluación. Fallas en el suministro de energía eléctrica, ¿no? O en el funcionamiento de los equipos audiovisuales. Imagínense si no puede haber audio, si no puede haber grabación. Entonces, no podría darse, no podría darse, porque necesitamos justamente ese CD con el audio y el video, ¿no? Niños, niñas, adolescentes y padres que no otorguen su consentimiento para participar en este procedimiento. También se puede dar, que decidan que no, ¿no? La víctima se encuentra en situación de crisis emocional, ¿no? Lo que les había comentado, si una víctima, por ejemplo, supuesta víctima, entra en una crisis de llanto, imagínate qué pregunta le puedes hacer, ¿no? O si entra en una crisis de ansiedad, qué pregunta le podrías hacer. Y otro también es que la víctima tenga manifestaciones de necesidades básicas, lo que les había comentado, ¿no? Quiero ir al baño, tengo ganas de comer, tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. No es que va, compra su sándwich, come y regrese y continúa. No sucede así. No se da así. Muy bien. Y los instrumentos de evaluación psicológica, considerando las diferencias individuales, culturales y la naturaleza del caso a investigar, así como la diversidad de instrumentos y pruebas psicológicas que existen en la actualidad, el psicólogo, ojo, elegirá a su criterio el instrumento a utilizar. ¿Ya? ¿Qué instrumento le es más válido? ¿Qué instrumento es necesario según el ojo clínico, como decimos? Necesito yo para evaluar a esta presunta víctima. Dentro de los instrumentos de evaluación se considerarán de acuerdo a áreas de organicidad, inteligencia, personalidad,
estado emocional y la dinámica familiar. Entonces, para la organicidad determina indicadores de probable lesión orgánica cerebral y o madurez perceptual. Para organicidad podemos utilizar el Bender, ¿ya? Y la inteligencia evalúa capacidades cognitivas y su funcionamiento. En caso se presume retraso mental. Por ejemplo, aplicar el instrumento psicométricos pertinentes para conocer el coeficiente intelectual, ¿no? Aquí se puede utilizar el Wechsler, ¿no? Inteligencia de Stanford Binet también, en personalidad. En personalidad evalúa los rasgos, mecanismos psicológicos y aspectos del carácter, ¿no? Aquí se puede utilizar EICE, ¿ya? En la figura humana, persona bajo la lluvia, que son los test proyectivos, ¿ya? En la CPQ también, que es una prueba para la evaluación de personalidad en niños en edad escolar de 8 a 12 años, también. Muy bien. Ahora, ¿a dónde queremos llegar? ¿Cuáles son los objetivos de la pericia psicológica? Primer objetivo, determinar la ausencia o presencia de afectación psicológica. ¿Hay o no hay? ¿Existe o no existe la afectación psicológica u otra alteración, ¿no? U otra alteración actual a través de un diagnóstico o conclusión clínico forense. 2, establecer a través de un análisis la naturaleza del hecho o evento violento, delimitando si es un evento único, ¿ya? Si es un conflicto o si es una dinámica de violencia, ¿no? También. Determinar el tipo o rasgo de personalidad, en caso sean adultos, ¿no? Y en los niños y niñas adolescentes a fin de objetivar, la singular manera en que el evaluado procesa el evento violento. ¿Cómo lo procesa? También es importante. Identificar la existencia de una condición de vulnerabilidad. Por ejemplo, ¿no? Hay niñas que han sufrido tipos de violencia, que tienen algún tipo de retardo mental, de retraso mental, ¿verdad? Que son personas vulnerables, algunas niñas con síndrome de Down, ¿verdad? Que ahí tiene un grado más de afectación, ¿no? Muy bien, da respuesta a otros requerimientos de los operadores de justicia. A todas las personas que han estado atrás en el salón contiguo se le llaman operadores de justicia. Muy bien, así como determinar la pertinencia de valorar el daño psíquico, ¿no? Sugerir las recomendaciones que el evaluador estime por pertinentes. A ver. Muy bien, ahora vamos a ver en las conclusiones. En las conclusiones, hoy Dios mío, van a ser las 11 de la noche. Muy bien, ya termino, ustedes tranquilos, ya termino. Conclusiones forenses, conclusiones, vamos a concluir. En casos de adultos y adultos mayores, diagnóstico psicológico forense, ¿no? Ahí señalamos la afectación psicológica y los tipos de afectación. Hay que ser claros también, hay afectación emocional, cognitivo, conductual, ¿ya? La número 2, hecho evento violento que generó el diagnóstico psicológico forense, ahí ya está especificado. Personalidad o características comportamentales del o de la evaluada. Vulnerabilidad y riesgo del evaluado. Otras respuestas a los requerimientos, en caso solicite, ¿no? En caso se solicite la valoración del daño psíquico, señalar si reúne los criterios para dicha valoración, recomendaciones o sugerencias. Muy bien. Conclusiones en casos de niños, niñas y adolescentes. 1. Diagnóstico psicológico forense. 2. Si existe o no hechos de maltrato psicológico. Descripción de algún otro evento conflictivo o violento. Área del desarrollo o desarrollo socioemocional, también importantísimo. Vulnerabilidad o factores de riesgo también. Factores de riesgo también es un tema importante que desearía tocar. Otras respuestas a los requerimientos de los operadores de justicia, ¿no? Es lo que también decía una compañera ahí, ¿no? Específicamente lo que piden. Y por último, las recomendaciones, ¿no?
Bueno, y lo que les había hablado es acerca de esta guía de evaluación, están todos los pasos que se tiene que seguir o todos los pasos que sigue el perito, el psicólogo forense, ¿no? Este es del 2016, pero me comentan que ha salido uno del 2020. No lo he conseguido todavía, pero lo voy a conseguir y para la próxima se los envío a la plataforma también. Muy bien, entonces, muy bien. Sí, sí, dice Estela, 2020. Sí, todavía no lo tengo aquí, pero ni bien lo consiga, lo voy a traer para que lo tengan ustedes en su plataforma. Y como siempre, mis queridos amigos, mis queridos, uy, 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 como siempre, muchas gracias a cada uno de ustedes por estar aquí y disculpen la voz, disculpen un poco, estoy un poquito mal todavía, pero ustedes saben que la actitud lo es todo. Con buena actitud podremos lograr todo. Así que espero que esta ponencia haya sido de su agrado, que hayan aprendido, que hayamos aprendido juntos, ¿verdad? Y que podamos hacer réplica, lo que siempre les digo, réplica, chicos, no se queden con lo aprendido, compártanlo, compártanlo. Eso nos hace más grandes, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Muchas gracias, dice la doctora, hace el caso que él, hoy se pasa tan rápido. Lista, por favor. Muchas gracias a cada uno de ustedes por ser estas horas y continuar aquí. Muy bien. Gracias a ti, Carmela, Alberto, Judith, Liliana. Muy bien. Olga, Olga Villanueva, colega, ¿cómo estás, doctora? ¿No? Muy bien, dice, uy, pasan tan rápido. Mario, muy bien, Ingrid, muchas bendiciones a cada uno de ustedes, Dios los bendiga y sigan así, con ese ánimo de siempre aprender acá en Udiápolis, estamos atentos a sus requerimientos y como ya saben, yo soy la coordinadora académica de psicología, ¿no? Por favor, si todavía no han dado su like en Udiápolis, capacitaciones en psicología, por favor, no se pueden ir a dormir si es que no van y dejan su like en la página, su me gusta, su seguir, porque ahí vamos a tener mucha más información y vamos a estar mucho más conectados a todos y cada uno de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.